En estos 15 meses de gobierno del presidente Iván Duque, hemos consolidado la política que nos ha permitido avanzar hacia la transformación del campo, un campo para la equidad. Los primeros aliados del campo han sido ustedes, los gremios de la producción agropecuaria, porque siempre hemos sabido que con el trabajo articulado se está cosechando el futuro para los más de 12 millones de personas que habitan las zonas rurales del país. Desafíos históricos en productividad, rentabilidad y competitividad, empezamos a intervenir de la mano con los gremios. Lo primero que abordamos fue la despolitización de la institucionalidad, luego el ordenamiento de la producción, mayor acceso al crédito agropecuario, diplomacia sanitaria, sanidad animal y vegetal, defensa comercial, atención a coyuntura de precios, promoción al consumo de productos agro, consolidación y aprovechamiento de mercados, entre otros. Tenemos claro que para cosechar de la mano con los gremios debemos seguir promoviendo soluciones estructurales, aunque también al inicio de este gobierno reaccionamos integralmente a coyunturas en materia de precios y producción de productos como café, arroz, maíz, palma, plátano, leche, pesca, entre otros, buscando mitigar los ciclos de sobreproducción y escasez, así como disminuir la volatilidad de los precios y reducir los costos de producción. Se socializó con cada uno de ustedes el plan Ordenando la Producción, con el que a la fecha hemos vinculado 12 productos agropecuarios para promover su competitividad y productividad. Avanzamos en el camino hacia la consolidación de los instrumentos financieros, aumentando los recursos y optimizando sus condiciones para incentivar y desarrollar las actividades rurales de pequeños, medianos y grandes productores. Optimizamos la estructura de las LEC para un mayor apalancamiento y llegar a más productores. Renovamos el incentivo al seguro agropecuario para hacer más eficiente el uso de los recursos públicos, permitiéndonos más áreas y valores asegurados con menor valor de incentivo. Desde que pusimos en marcha la estrategia de diplomacia sanitaria, en conjunto hemos habilitado 11 nuevos mercados como Angola, Perú, Argentina, Guatemala, China, para carne de cerdo, piña, limón Tahití, banano, aguacate y otros. En esta misma dirección robustecimos la defensa comercial de nuestro campo. Ustedes aunaron esfuerzos con el gobierno nacional para hacer realidad mecanismos como las medidas antidumping a la importación de papa congelada, acciones compensatorias provisionales a las importaciones de etanol provenientes de Estados Unidos, y se superaron las dificultades comerciales con Perú y Ecuador de más de 10 años. Con cosecha y venda a la fija hemos venido mejorando los ingresos y calidad de vida de los agricultores colombianos. A la fecha, más de 24.000 beneficiados con acuerdos comerciales para venta anticipada y a precios justos. Escuchamos y gestionamos iniciativas a necesidades puntuales de sectores productivos que enfrentaban desafíos en comercialización. Ante eso, implementamos estrategias de promoción al consumo de productos del agro colombiano, especialmente leche, pescado, panela, forestal, huevo, yuca, maíz, algodón, flores, cereales, plátano, cacao y coco. El trabajo que estamos realizando con apoyo de ustedes está impulsando la transformación productiva, la competitividad agropecuaria y el desarrollo rural, creando condiciones que dinamicen provisión de bienes y servicios, inversión para continuar cosechando futuro con los gremios. Bueno, eso es lo que se ha venido haciendo a lo largo de estos 15 meses de trabajo con los gremios del sector agropecuario. ¿Qué viene ahora, señor ministro de Agricultura Andrés Valencia? Para que se dirija a todos nosotros. No me mire así, ministro. Pero sí lo hemos presentado como un hombre generoso y espléndido. Muchas gracias. Erika, muchas gracias por ese saludo de bienvenida tan especial. Y fuimos siempre muy generosos desde FENAVI con nuestros queridos vecinos de Caracol Radio cuando en su momento compartimos oficinas. Un saludo muy especial a todos los presidentes de los gremios de la producción que son afiliados hoy a la SAC. Un saludo también a los presidentes de sus juntas directivas. Un saludo muy especial a mi gran amigo Jorge Enrique Bedoya, con quien hemos tenido un trabajo intenso estos 15 meses y que nos ha permitido, yo creo, lograr muchas cosas, aprender también otras y trabajar muy de la mano con todos y cada uno de los gremios agropecuarios. Aquí no hay ningún gremio agropecuario con el que yo no me haya reunido
no haya ido a su congreso, no haya ido a su junta directiva o no haya ido a algún evento con el que hayamos podido compartir. Absolutamente todos los afiliados a la SAC hoy en día han podido interactuar con el ministro, con el ministerio, en una recuperación además importantísima de la relación que debe tener el gobierno nacional con los gremios de la producción. Por eso, para mí es un gran honor estar hoy aquí por primera vez como ministro de Agricultura en el Congreso de la SAC. Es un gran desafío también los que tenemos en el sector agropecuario y por eso hemos venido en estos 15 meses trabajando intensamente, como lo mencionaba, con los gremios, con las empresas, con los campesinos, con las mujeres rurales, para que tengamos un sector agropecuario cada vez más próspero, cada vez más productivo y más competitivo. Por eso estamos comprometidos con el presidente Iván Duque en que el sector agropecuario tiene que tener una transformación y en esa estamos trabajando. En primer lugar, ustedes saben y lo hemos dicho de manera permanente los desafíos que tiene el sector en materia de productividad, de rentabilidad y de competitividad. Y sobre todo el gran desafío es el de la rentabilidad. El sector agropecuario tiene que ser rentable y tenemos que trabajar y estamos trabajando para ello. Aquí no se trata de empezar a sembrar, de empezar a fomentar cultivos sin tener resuelta la comercialización o sin tener resuelta el financiamiento o los incentivos para que los cultivos puedan salir adelante y pueda progresar los campesinos que los siembran o las empresas que generan las inversiones. Y por eso una de las señales más importantes que dimos fue con un plan que se llama el del ordenamiento de la producción. Pero para haber llegado a todas esas políticas, nosotros avanzamos de manera decidida, primero en la despolitización de las entidades. Y ustedes lo saben, cuando estaban en otros momentos, cómo las entidades del sector agropecuario estaban entregadas completamente a los intereses políticos y nosotros llegamos y transformamos eso. Yo creo que ese es uno de los grandes avances de la política pública de este gobierno, es poner a personas muy técnicas en cada una de las entidades del Ministerio de Agricultura, en donde hemos logrado avances importantes que le permiten además tener una interacción mucho más fructífera y más productiva con los sectores de la producción. Aquí no se trata de trabajar por los intereses políticos, sino que se trata de trabajar por los intereses de los productores. Y por eso, como les decía, los grandes desafíos que tenemos en materia de competitividad, por ejemplo, la alta volatilidad de los precios, la altísima intermediación, la baja cobertura de todos los instrumentos de gestión de riesgo o el bajo aprovechamiento de los acuerdos comerciales que Colombia tiene suscritos hace ya bastante tiempo y, por supuesto, el debilitamiento del estatus sanitario. Nosotros recibimos un país con aftosa, recibimos un país con HLB, recibimos un país en donde todavía las enfermedades de los porcinos y de la avicultura todavía siguen y persisten. Y nuestra tarea, por supuesto, es lograr que todas esas enfermedades, por ejemplo, las podamos erradicar. Nosotros le hemos dado un giro a la política sanitaria que ya les voy a contar. Y arrancamos con una estrategia que para nosotros ha sido fundamental y yo creo que demostrar, que es el plan de ordenamiento de la producción, en donde incorporamos 11 cadenas productivas, trabajando de la mano con los productores, con los comercializadores, con nuestra batería institucional, con el fin de definir una estrategia que le permita al sector agropecuario crecer, pero crecer bien, donde el Estado dé las señales apropiadas a los productores, donde los incentivos estén listos antes de la siembra, donde las líneas de crédito también estén listas antes de las siembras y, por supuesto, definiendo las zonas donde sembrar, cuándo sembrar, con el mejor paquete tecnológico disponible y con la mejor semilla certificada también disponible. Y priorizamos unas cadenas que ustedes las están viendo ahí, unas de ellas porque tienen un enorme potencial para la exportación, como la acuicultura, como el aguacate y como el cacao, otros porque son fundamentales para nuestra seguridad alimentaria, como puede ser el arroz, como puede ser la papa o la cebolla, y también otros productos en donde las importaciones de alguna manera pueden ser sustituidas a través de sus programas de ordenamiento de la producción. Y les pongo el ejemplo del plan de ordenamiento del arroz. Nosotros nos hemos reunido en infinidad de ocasiones con Rafael, con Rosita, con todos los afiliados a Fedearroz,
con los molinos. Nos hemos ido a las diferentes zonas productoras de arroz a hablar con ellos, a presentarle una iniciativa que lo que buscaba era evitar los errores del pasado, evitar esos estímulos a las siembras que llevaron a que el sector arrocero produjera más de 650.000 hectáreas de arroz, en donde una parte de la cosecha tuvo enormes problemas de comercialización y tuvieron enormes problemas, sobre todo en materia de financiamiento, porque el crédito se les siniestró. Nosotros no queríamos repetir esos errores del pasado y lo que hicimos fue sentarnos muchas veces con todos los productores, con todos los sectores, además de la producción del arroz, para discutir con ellos cuál debería ser el mejor escenario para el programa de arroz del año 2019. Y aquí están los resultados. Logramos, por ejemplo, que el precio por tonelada aumentara un 20%. Ese es el precio que hoy en día estamos recibiendo o están recibiendo los arroceros para el mes de octubre, 20% más que el año pasado. Aumentó además la productividad ligeramente, pero aumentó 5% de aumento en productividad en un solo año en un programa de ordenamiento de la producción. Demuestra que la política funciona. Tuvimos a tiempo las líneas especiales de crédito. 1 billón de pesos se entregaron a los productores de arroz en materia de financiación. Pusimos además 20.000 millones de pesos de incentivo de almacenamiento para que los arroceros, sobre todo los de los llanos orientales, pudieran enfrentar de mejor manera la situación por el cierre de la vía. Y hoy en día la cosecha de arroz, dicho además por los mismos industriales y por los mismos productores de arroz, superó sin mayores problemas la situación del cierre vial de los llanos orientales. Y también paralelamente trabajamos en aseguramiento agropecuario. Las áreas financiadas con el incentivo al seguro agropecuario, en el caso del sector del arroz, aumentaron más de 500%. Y además aprovechamos de manera mucho más efectiva la utilización del recurso, reduciendo el costo del subsidio por hectárea. Eso permitió que estas cifras que hoy estén viendo aquí les haya permitido a los sectores arroceros, a la producción de arroz en Colombia, tener un escenario completamente diferente. Si miramos los inventarios, llegamos con los inventarios más bajos al momento de salir la cosecha. Llegamos además con un precio que no se había visto desde el año 2015 para un mes de octubre, es decir, logramos unos aumentos en rentabilidad, que es el propósito de esta política agropecuaria. Y en materia de comercialización, el video lo decía, tenemos unos enormes problemas de comercialización en Colombia, sobre todo de intermediación. Aquí el intermediario se puede estar quedando por lo menos con el 80% de las ganancias en un negocio agropecuario que tiene muy bajos márgenes. Y por eso iniciamos una estrategia que lanzamos el año pasado con el señor presidente en el departamento de Boyacá, coseche y venda a la fija, una estrategia de agricultura por contrato, muy comentada además. Tenemos además un documento del Banco Mundial que nos está avalando esa política y que nos va a servir de insumo para que esa política de agricultura por contrato además se vuelva una política de Estado. Porque si queremos políticas de largo plazo, doctor Vélez, agricultura por contrato y plan de ordenamiento de la producción tienen que ser dos políticas de largo plazo y vamos a trabajar para que eso así suceda. En el caso de agricultura por contrato tenemos 24.000 productores, vamos a cerrar el año con 25.000, el año entrante tendremos 100.000 y cuando nos vayamos del gobierno en el 2022 tendremos 300.000. Estos 24.000 productores hoy en día tienen 412.000 millones de pesos en negocios directos con los compradores, con más de 300 afiliados y aliados comerciales. No solamente hemos podido trabajar con las grandes cadenas de supermercados, sino también con las empresas que producen alimentos que nos han creído y nos han comprado esta política, porque claramente es una política que necesitamos seguir trabajando y avanzando. Y no solamente se trata de conectar a los productores en unas ruedas de negocios, ya llevamos más de 33, sino que además tenemos una iniciativa desde el punto de vista del crédito bastante novedosa, y es que el contrato se vuelve una garantía para un crédito. Hoy en día los productores agropecuarios enfrentan los enormes desafíos de acceder al crédito. Con agricultura por contrato se vuelve además una herramienta de inclusión financiera que les permite a ellos ofrecer como garantía ese contrato. Y además incluimos extensión agropecuaria e incluimos buenas prácticas agrícolas. Eso nos ha permitido que este programa avance de manera importante. Tenemos hoy en día además
el trabajo con las demás instituciones del Estado que nos va a permitir no solamente llegar a los 25.000 este año, sino que seguramente llegaremos a esta meta de 100.000 el año entrante y de 300.000 en el 2022. Toda la batería institucional del Ministerio trabajando enfilada hacia evitar la intermediación lo máximo posible. Y también hemos venido trabajando en el fortalecimiento del estatus sanitario y fitosanitario. Recordemos, como les mencioné, que recibimos un país aftoso. Teníamos una situación de un brote de aftosa mal erradicado en el año 2017, donde no se hizo la revacunación, donde no se hicieron además unas vacunaciones de seguridad en frontera después de que ocurrió el brote, a sabiendas de que ese brote seguramente había venido de la frontera con Venezuela. Y por eso trabajamos intensamente para poder rápidamente erradicar esa situación de aftosa que afectó el acceso a los mercados de la carne de los productores de carne en Colombia, que nos cerró el mercado de Rusia. Lo pudimos recuperar rápidamente en 3 meses y medio y desafortunadamente ahora estamos esperando que llegue la OIE el 25 de noviembre y logremos otra vez esa certificación de libres con vacunación que nos va a permitir abrir los mercados. Pero aquí en Colombia las enfermedades vinieron para quedarse. Ese era el manejo de la política sanitaria antes. Nosotros queremos erradicar la brucelosis, queremos erradicar la peste porcina, queremos erradicar la enfermedad de Newcastle, queremos controlar de una mejor manera y evitar que el HLV, por ejemplo, se extienda a otras zonas del país que hoy en día están libres, o que podamos contener, como le hemos podido hacerlo hasta ahora, el Fusarium Raza 4 en el departamento de La Guajira. Nunca un gobierno había estado tan comprometido con la erradicación de una enfermedad o con el control de una enfermedad como ha sido este gobierno en materia del Fusarium. El mismo presidente de la República ha estado presente en 2 puestos de mando unificado, acompañando a nuestros queridos bananeros y a los representantes de Augura y de Asbama en esas reuniones. Y hemos tenido un trabajo muy importante con la fuerza pública para que esos puestos de control, todos hoy en día que están controlando la movilización de material vegetal vinculado al banano, tengan un control efectivo de desinfección. Cada uno de los puestos de control hoy en día está acompañado por la fuerza pública. Pero aquí se demuestra el compromiso que tenemos nosotros con erradicar las enfermedades. Tenemos que pasar de los hatos libres a las zonas libres y a los esquemas de país libre. Tenemos ya muchos avances en materia de Newcastle que veníamos trabajando desde FENAVI, lo mismo trabajando con los porcicultores en la erradicación de la peste porcina y por supuesto lograr este año, antes de que se acabe este año, el certificado de libres de vacunación para la fiebre aftosa. Y en materia de comercio exterior, las exportaciones crecen, están creciendo en valor y están creciendo en volumen. Y tomen nota, en volumen están creciendo porque el mercado internacional está demandando los productos agropecuarios. Están creciendo 3% las exportaciones en toneladas y en valor las exportaciones también están creciendo ligeramente, pero están creciendo. Tenemos una situación de precios internacional en el caso del café y en el caso de la palma que desaceleraron las exportaciones en valor, pero en volumen la demanda sigue intacta y sigue creciendo. Muy importante lo que viene ocurriendo recientemente con el precio del café, doctor Vélez, aquí que está todo el Comité Nacional de Cafeteros, un saludo para todos ellos, a los representantes de los comités departamentales. Estamos en plena cosecha con un precio de publicación de federación que supera los 860.000 pesos por carga. Yo creo que eso es una muy buena noticia para el país, recibir la cosecha principal de café con ese buen precio y de esa manera controlar las situaciones que se venían presentando en el pasado cuando tuvimos que apoyar a los cafeteros el año pasado con recursos importantes y que hoy en día se están utilizando sobre todo en materia de renovación de cafetales. Pero la balanza comercial exportadora sigue siendo positiva en 353 millones de dólares. ¿Se viene reduciendo? Sí, por cuenta de la caída de los precios internacionales. Pero la demanda viene creciendo, la demanda de frutas está creciendo. Ya a este mes de octubre superamos en toneladas las exportaciones de aguacate Hass que se hicieron el año pasado. Las exportaciones de naranja vienen creciendo un 25%, las de mango vienen creciendo un 50%. Y las exportaciones de banano, a pesar del Fusarium, que no ocasionó ningún cerramiento de los mercados, también están creciendo y se mantienen robustas. Y lo mismo
En café, la producción de café, ayer salió el dato de producción, está creciendo 5% anual y eso le va a dar muy buenas perspectivas de crecimiento al sector agropecuario de cara al segundo semestre. Y seguramente, por los mejores precios del arroz, seguramente vamos a tener también un crecimiento en la producción de arroz en el caso del Producto Interno Bruto. Y en materia de diplomacia sanitaria, eso nos ha permitido, como lo mencionaba también el video, abrir bastantes mercados. Lo que hicimos con Aguacate Hass, aquí están los representantes de Corpo Hass y de Asofrucol que nos acompañaron en esa visita con el señor presidente de la China. Logramos abrir ese mercado después de 10 años de negociación de un protocolo y casi que inmediatamente después logramos también abrir el mercado de Japón y creemos que en el primer semestre del año entrante el mercado del aguacate Hass va a estar abierto para Corea del Sur. Es decir, que ya tenemos los mercados abiertos, los más importantes para nuestro aguacate y de esa manera, aprovechando la ventana que tiene el país de tener una capacidad casi que de producir y exportar aguacate durante los 12 meses del año, está generando además la atracción de inversión extranjera, peruana, chilena y mexicana, están viniendo al país a invertir en los cultivos de aguacate porque aquí están viendo una ventana de oportunidad importante para mantener casi que permanentemente un flujo de comercio de ese producto hacia los mercados internacionales. Y en materia de defensa comercial, también hemos venido haciendo cosas importantes. Los TLCs no solamente hay que aprovecharlos para acceder a los mercados en donde queremos ingresar, los TLCs también hay que aprovecharlos para utilizar los mecanismos de defensa comercial que se contemplan en cada uno de ellos. Y por eso la aplicación de derechos antidumping a la papa congelada procedente de la Unión Europea, la cual ha sido muy criticada por los europeos, por supuesto, pero es que aquí no se trata de que Colombia sea tierra virgen para que vengan los países a exportar productos subsidiados o utilizando prácticas desleales. Y para eso están los instrumentos de defensa comercial y para eso se utilizaron y los vamos a seguir utilizando en caso de que descubramos o detectemos prácticas desleales que afecten a nuestros productores. Y lo mismo con el caso del etanol, donde también se identificó claramente un subsidio y por eso se aplicaron esos derechos provisionales. Y en la medida en que sigamos detectando esas importaciones, en la medida en que identifiquemos importaciones que estén llegando bajo condiciones desleales de comercio, pues ahí estaremos buscando atacarlas con los mecanismos que hoy en día contemplan esos acuerdos. En materia de contrabando, y aquí nos acompaña el coronel Oscar Cortés, creamos, apenas llegamos al gobierno, un centro integrado ICA, INVIMA, Polfa y DIAN, que ha permitido dar importantes golpes al contrabando. Porque aquí no se trata solamente de buscar cómo evitamos que lleguen importaciones de manera desleal al país, sino también cómo detectamos e impedimos las importaciones vía contrabando, el ingreso de mercancías vía contrabando. En el caso del arroz, por ejemplo, se han logrado avances muy importantes y cada vez que un comercializador de arroz de Ipiales quiere traer arroz de Perú, nosotros prendemos las alarmas. Enseguida las prendemos e informamos a la Polfa porque sabemos que allá hay una práctica seguramente oscura de lavado de activos por parte de esos comercializadores que no tienen ni siquiera una dirección física, que tienen además problemas judiciales con decomisos anteriores de contrabando y ellos son los que quieren traer el arroz de Perú. Pues nosotros no lo vamos a permitir y en eso hemos sido muy claros con el gobierno peruano. Tenemos que tener un mayor control sobre ese contingente que lo vamos a cumplir, señor embajador, pero bajo unas normas de comercio en donde no se presten para el lavado de activos, ni para el contrabando, ni para el financiamiento de actividades ilícitas en el país. Nosotros tenemos que seguir trabajando para que el comercio entre los dos países sea transparente y no se puede utilizar ese cupo para las actividades ilícitas. Y cada vez que tengamos esa preocupación la plantearemos al gobierno de Perú y la plantearemos por supuesto a la Polfa, que viene haciendo un trabajo magnífico en la frontera con Ecuador, evitando que el contrabando prospere más. Pero ustedes ven aquí los resultados, cómo hemos venido gracias a la Polfa capturando personas, judicializándolas, haciendo decomisos y desactivando bandas y carteles que se dedican al contrabando de productos agropecuarios, porque además eso trae enormes riesgos para el país, enormes riesgos para el estatus sanitario, enormes riesgos para el estatus fitosanitario. En materia de crédito, también hemos avanzado. Nunca antes la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario se había reunido tanto. Tenemos además personas muy técnicas
tanto en la Comisión como en Finagro, como en el Ministerio y como en el Banco Agrario, que nos ha permitido tener discusiones mucho más profundas en la Comisión. De tal manera que hemos podido de alguna manera darle un revolcón al crédito y lo seguiremos dando. Nunca antes habíamos tenido tanto subsidio disponible para apalancar líneas de crédito. Nunca antes habíamos tenido tantas resoluciones que modifiquen las anteriores líneas de crédito que estaban mal estructuradas, generando además malas originaciones en el Banco Agrario y por eso además generando unas situaciones de siniestralidad en la cartera que cuando recibimos el banco estaba por encima del 10% y hoy estamos reduciendo esa cartera vencida por debajo del 8%. Y se seguirá trabajando para que el banco mejore no solamente la originación, sino también mejore toda la gestión de cartera que tiene que hacer. Pero las cifras de crédito lo demuestran, va creciendo 19% las operaciones de crédito en Colombia a 13.3 billones de pesos y nosotros aspiramos a que por lo menos el 50% del valor agregado del sector agropecuario reciba financiación antes que nos vayamos. Y hemos colocado en subsidios 92.000 millones de pesos. Nunca antes habíamos logrado obtener tanto presupuesto de subsidio para financiar las líneas especiales de crédito y que nos han permitido apalancar 1.2 billones de pesos en líneas especiales a los pequeños productores en su mayoría. 89% de las operaciones de línea especial de crédito van dirigidas o estuvieron dirigidas a los pequeños productores, además logrando unos apalancamientos muy importantes como ustedes lo pueden apreciar. Y otro avance importante, el seguro agropecuario. Recibimos el seguro agropecuario con 4.000 millones de pesos en el año 2018. Logramos gestionar 30.000 millones adicionales y este año llegamos a 80.000 millones de pesos. Nunca antes habíamos tenido tanta presupuesto para el seguro agropecuario y nunca antes había crecido tanto las áreas aseguradas en Colombia por cuenta del seguro. Estamos creando un mercado que ha permitido además que tengamos nuevas empresas apoyando el seguro agropecuario en el país y vamos a lanzar nuevos pilotos de seguros que nos permiten asegurar masivamente cultivos, no solamente pensando en un productor individual, sino en un grupo de productores y también trabajar decididamente para que podamos asegurar las enfermedades, para que podamos asegurar los ingresos y acompañando todo esto con una estrategia de educación financiera que nos va a permitir que los productores, sobre todo los más pequeños, los emprendedores, puedan acceder al sistema financiero, puedan acceder a una pequeña prima de seguro, puedan acceder a una línea de crédito y podamos acompañarlos en su gestión de emprendimiento. En materia de desarrollo rural, pues también tenemos unos grandes desafíos. Recibimos unas alianzas productivas en donde no se había trabajado básicamente en nada, estaban sin ejecutar los recursos de las alianzas productivas. Teníamos una situación en donde el 90% de esas alianzas no contaban con inyección efectiva de recursos. Teníamos además y tenemos todavía una situación compleja en materia de irrigación. Apenas el 6% de las hectáreas en Colombia potenciales de ser irrigadas están irrigadas hoy en día. Es 1 millón de hectáreas de 18 millones posibles. Para duplicar esas hectáreas necesitamos 1 billón de pesos anuales de aquí al 2030. Eso es un reto difícil y eso no se trata simplemente de si pedimos un crédito y si solicitamos una financiación aquí o allá. Hay que estructurar los proyectos y hay que definir cuáles son las zonas en donde debemos hacer mucho más efectiva la irrigación para que llegue y genere impacto, pero estamos trabajando en ello. Y también teníamos un problema, o tenemos todavía un problema de actualización catastral en donde hoy en día no conocemos a ciencia cierta cuál es el estatus de nuestro catastro a nivel rural y por eso venimos trabajando en todos esos aspectos. Por ejemplo, lanzamos el Campo Emprende, una estrategia de reducción de la pobreza en las zonas más vulnerables del campo colombiano. Con este programa nosotros queremos llegar a todos los municipios PEDETs del país y de esa manera reducir los niveles de pobreza de las mujeres y de los jóvenes en donde estamos enfocando este trabajo. Hoy en día cerca del 60% de los programas financiados con el Campo Emprende van con destino a las mujeres y el 20% va con destino a los jóvenes. Y estamos trabajando no solamente para que ellos tengan un pequeño emprendimiento agropecuario, una pequeña finca que les permita tener una agricultura no solamente de subsistencia, sino también salir y vender un excedente a la plaza de mercado, sino que estamos trabajando para que además
puedan tener emprendimientos turísticos que hemos financiado, o una pequeña panadería, o una peluquería, o un salón de belleza para que cuando vaya Rosita allá se pueda arreglar las uñas. Pero claramente este es un programa de reducción de pobreza que nosotros queremos potenciar y lo repotenciamos, lo destrabamos y hemos financiado hoy en día más de 16.000 familias. En menos de 15 meses de gobierno logramos financiar más de 16.000 más familias en cerca de 1.400 proyectos de emprendimiento, irrigando recursos por 54.000 millones de pesos. Claramente un programa que teníamos además en la mira nosotros, porque es un programa que nos va a permitir complementar toda la estrategia de desarrollo rural. Y también las alianzas productivas, que les mencioné que estaban paralizadas. Logramos ejecutar una buena parte del recurso con las alianzas productivas, como les mencioné. Logramos inyectarle más de 192.000 millones de pesos que tenían de presupuesto destinado, solo se había ejecutado el 17%. Nosotros logramos básicamente acelerar la ejecución de esas alianzas productivas e inyectarle más de 105.000 millones de pesos muy rápidamente para avanzar en la ejecución un 72%. Y aquí involucramos las alianzas con la estrategia de agricultura por contrato. Claro que los teníamos que involucrar, porque ese es un programa de comercialización también. El Ministerio no va a apoyar una sola alianza productiva que no tenga garantizada la comercialización de los productos. Y por eso tenemos hoy en día casi 13.000 productores de las alianzas productivas, de nuestras alianzas productivas en agricultura por contrato, que nos ha permitido llegar con 257 acuerdos comerciales y de esa manera garantizar la irrigación de recursos. También trabajamos con las mujeres y aquí nos acompañó hace un rato la consejera para la mujer y estuvo la señora vicepresidente, que es una gran abanderada del tema mujer en el país. Hemos venido beneficiando a las mujeres con líneas de crédito, con acompañamiento productivo. Hemos venido facilitándoles el proceso de formalización de tierras y de propiedad rural y por eso hoy en día 5.800 mujeres han venido recibiendo el acceso y la formalización de la propiedad rural. Ustedes fueron testigos de cómo en Oveja Sucre logramos entregar más de 1.000 títulos y ahí había por lo menos un 20% de mujeres que recibieron el beneficio de la formalización de la tierra. Y trabajamos además en crédito, fomentando el crédito para las mujeres. 167.000 créditos se otorgaron para ellas en un periodo de un año, colocando 1.5 billones de pesos de crédito para las mujeres. Eso es más o menos el 30% del crédito que hoy en día se está colocando, casi el 30%, va con destino a las mujeres, cumpliendo una de las metas además de inclusión financiera que queremos hacer con ellas. Y por supuesto, líneas de crédito especiales que también han permitido colocar cerca de 200.000 millones de pesos y seguir recibiendo subsidios, nuestros subsidios de línea de crédito por más de 23.000 millones de pesos. Y también logramos que en el campo emprende, como les mencionaba, el 60% de las mujeres hoy en día esté en el programa. Son 10.000 de ellas que han venido recibiendo la financiación de estos programas que ha permitido, como les digo, salir de la pobreza a muchas de ellas. Y lanzamos además el programa Oportunidades Pacíficas con una inversión de 17.000 millones de pesos que le ha permitido a 24 municipios de todos los departamentos que están con la costa pacífica enfrente, que tengan también la financiación de emprendimientos rurales y que les permita salir de la pobreza. Para nosotros, un programa sumamente importante. En materia de riego, nosotros vamos a invertir cerca de 3 billones de pesos en este gobierno para sacar adelante el riego, pero son inversiones que son muy grandes para unos saltos importantes en materia de irrigación. No es sencillo un país como Colombia tener el potencial y lograr ocupar ese potencial con irrigación. Son 2.87 billones de pesos que nosotros queremos invertir. Tenemos que dejar estructurado los 3 megadistritos de riego que por años estuvieron abandonados: el distrito de Ranchería, el distrito del Triángulo del Tolima y el del Huila. Tenemos una cooperación con la CAF en donde tenemos que sacar la estructuración de esos proyectos de riego con el fin de poner un aliado
privado mediante una APP que pueda no solamente financiar las inversiones, sino al mismo tiempo establecer unos proyectos productivos en esas hectáreas que van a tener riego, con el fin de que ese proyecto productivo sea lo suficientemente competitivo. Ojalá que tenga acceso a los mercados internacionales para que los mismos productores estén en capacidad de pagar el recurso que significa recibir el beneficio del agua, porque los productores a veces no pagan el uso del agua en los distritos de riego. Entonces se quejan que el distrito no funciona, pero hay que pagar, y por eso la Agencia de Desarrollo Rural tiene un mandato de estar recuperando la cartera de manera permanente en los distritos de riego. Pero tenemos unas inversiones que vamos a hacer ahí. Vamos a salir no solamente de la inercia que veníamos trayendo en materia de mantenimiento y rehabilitación, sino que vamos a ampliar las áreas irrigadas. Pero estos 3 billones de pesos implica llegar a tener algo así como 60.000 hectáreas adicionales. Entonces, ustedes imagínense la magnitud de inversión que se necesita para pasar del 6% al 10% en irrigación. 1 billón de pesos anuales, por lo menos en los próximos 20 años. Y por eso, como les mencionaba, pues seguiremos además en todos los procesos de rehabilitación de los distritos de riego con el fin de trabajar en esas inversiones y de esa manera lograr mejorar los funcionamientos de esos distritos. Y también estamos trabajando en la ley que modifica la ley 41 de adecuación de tierras. Estamos trabajando con el Congreso de la República para que eso sea una realidad y de esa manera el servicio de adecuación de tierras quede totalmente reglamentado. Vivienda rural, ya no la tenemos. En una sesión de la plenaria de la Cámara, el Congreso en su sabiduría decidió que la vivienda rural debería ser manejada por el Ministerio de Vivienda. Decisión completamente respetable, pero nosotros de todas maneras hemos avanzado en la entrega de más de 5.400 soluciones de viviendas con una inversión de 152.000 millones de pesos y este año asignamos otros 200.000 millones de pesos para lograr más de 5.600 mejoramientos y cerca de 2.000 viviendas nuevas. Y tenemos que entregar el rezago de las viviendas del gobierno anterior, 40.000 viviendas sin entregar. Ese es el reto que tenemos y vamos a entregarlas nosotros porque son de nuestra responsabilidad. Ya el Ministerio de Vivienda trabajará en las soluciones de vivienda de más adelante. Y finalmente, la formalización de tierras. Hemos venido trabajando en la formalización de tierras de manera intensa. 365.000 hectáreas se han beneficiado de todos los procesos de formalización. 12.200 familias también campesinas beneficiarias y más de 3.000 familias que han sido o que son pertenecientes a las comunidades étnicas. Venimos trabajando además con el crédito del catastro multipropósito con el fin de acelerar los procesos de formalización y de esa manera lograr rápidamente el acceso a tierras que tanto se necesita. Y tenemos que trabajar, por supuesto, intensamente en la formalización de la propiedad rural, en el respeto y en la seguridad jurídica de la tierra. Hay muchas preocupaciones y nosotros estamos trabajando para que eso también sea una realidad. Este es lo que hemos hecho en estos 15 meses. Han sido 15 meses muy duros, no ha sido fácil, pero aquí estamos pendientes de las necesidades del sector agropecuario, trabajando de la mano de los gremios, que eso ha sido la tarea que hemos ejercido en estos últimos meses, trabajando con todas las instituciones de manera articulada, trabajando con el Congreso, porque nosotros creemos que el trabajo articulado con los gremios es el que debe seguir adelante para poder atender conjuntamente las necesidades que tiene el sector agropecuario. Yo le quiero agradecer a Jorge todo el apoyo que le ha venido dando al Ministerio, a la política agropecuaria. Cuando ha sido crítico hemos asumido con humildad sus críticas y hemos cambiado los rumbos cuando ha sido necesario. Hemos trabajado conjuntamente para que lo que hoy en día estamos haciendo pues sea una realidad y funcione. Y yo creo que está funcionando. Muchas gracias.